sesión. Entonces, bienvenidos a la cuarta lección de las enseñanzas de Jesús. Estamos enfocando más y más y más en quién es Dios. ¿Quién es Dios Trino? Primero estudiamos la doctrina, la enseñanza de Dios Padre. Ahora estamos en 3 lecciones acerca de Jesús y pronto en la próxima semana vamos a estudiar quién es el Espíritu Santo. Vamos a comenzar con una oración. Oremos. Querido Jesús, te agradecemos que estuvieras dispuesto a sufrir mucho más de lo que nosotros nos atreveríamos a sufrir. Te damos gracias porque hiciste eso por nosotros. Lograste la victoria completa y ahora reinas sobre todas las cosas. Guíanos con tu palabra mientras vamos estudiando lo que has hecho por nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Le damos la bienvenida a Martín. Bienvenido. Buenas noches a todos. Ok, tenemos las preguntas de repaso del video. ¿Cuáles son algunas de las etapas de la humillación de Jesús? ¿Cuáles son algunas de las etapas de la humillación de Jesús? Yo voy a acompañar la clase, pero tengo que confesar que no reví las preguntas en el video. Ok, gracias por decírmelo. Tal vez alguien quien vio el video sabe una respuesta. No tiene que decir todas las etapas. Sí, le puedo decir una respuesta. Sí. Se humilló en la cruz para darnos vida eterna. Entonces, tenía una muerte muy humilde en la cruz. Pareció... ¿Enterrada? ¿Perdón? Enterrada en una tumba prestada. Ah, sí, eso también. Ni siquiera tenía su propia tumba. Tenía que usar una tumba prestada. Pues sabemos que la devolvió después de 3 días, porque resucitó. Muy bien, algunas, empezando desde el principio, su nacimiento humilde. Él tenía padres muy humildes, pobres, y ellos estaban en Belén, y nació y fue puesto en un pesebre. Él toda su vida no tenía casa, no tenía muchas cosas. Su pobreza era abunda. Su sufrimiento en la vida, sufriendo de las burlas de otras personas. Era una persona y es una persona como nosotros, viviendo en un mundo pecaminoso. Su sufrimiento bajo Poncio Pilato. Entonces, si nos enfocamos en la Semana Santa y lo que pareció allí en esa semana, en ese tiempo, sufrimiento duro. Y también su muerte en una cruz. Y como ustedes mencionaron algunas otras etapas, ejemplos de su humillación, obviamente puede ser una lista muy larga, pero aquí tenemos algunos ejemplos de sus etapas de humillación. ¿Cuáles son ahora algunas de las etapas de la exaltación de Jesús? La exaltación de Jesús. Se levantó de entre los muertos. Ah, muy bien. Se levantó, resucitó.
Su día de resurrección. Marui. el día de Pentecostes, ¿no? Cuando caminó encima del burrito y todo eso, la visión, aleluya, eso fue. Ajá, ajá. Entonces, ahora gobierna Jesús la iglesia. Ujú. Voy a ver el chat aquí. Alguien puso algo, pero no está La fiesta del no cielo. aparece. Ah, interesante. Ok. Su descenso al infierno. Ahora, muchas personas piensan que cuando Jesús estaba en el infierno, él estaba sufriendo más. Pero como vamos a ver en la siguiente pregunta, no fue así. Su descenso al infierno fue parte de su exaltación, porque fue un tipo de desfile de victoria para él. Su gobierno a la diestra de Dios Padre, su venida para juzgar. Entonces, todavía una de las etapas está por venir. Él va a venir para juzgar. Eso es una etapa de su exaltación. Entonces, para nuestra salvación, Jesús se humilló, dejó de usar sus poderes, aunque todavía mantenía sus poderes por un tiempo para ser nuestro Salvador humilde. Algunas personas dicen que, Jesús dejó de ser Dios mientras estaba en la tierra. Y eso no es bíblico. De hecho, vemos evidencia en sus milagros. Entonces, dejó de usar todo, dejó todo uso de su poder o el uso total de su poder por un tiempo para ser nuestro Salvador humilde. Y después, el Padre, Dios Padre, lo exaltó. Entonces resucitó, descendió al infierno y ahora gobierna y va a venir para juzgar a los vivos y a los muertos. Una pregunta hasta aquí. Muy bien, seguimos. ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando descendió al infierno? ¿Qué estaba haciendo? No tenemos mucha evidencia bíblica, pero tenemos dos secciones bíblicas que nos hablan y nos dan pistas de lo que Jesús estaba haciendo. Y parece que estaba proclamando su victoria en el mismo territorio del diablo, porque en la primera de Pedro 3, 18 a 19 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. En el cuerpo sufrió la muerte, pero en el espíritu fue vivificado. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora bien, no fue algo como una segunda oportunidad para ellos. Cuando una persona muere en la tierra, ya es el fin. Entonces va al infierno o va al cielo. Esta predicación, otra traducción sería proclamar. Entonces proclamó su victoria sobre ellos. Y podemos ver eso más claramente en la segunda, Colosenses 2:15, que dice, desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Entonces, tal vez a veces imaginamos que el diablo y sus demonios estaban de fiesta ahí en el infierno porque habían matado a Cristo. Murió en la cruz. Hemos ganado, tal vez decían. Y de repente había un toque en la puerta del infierno. ¿Quién será? ¿Quién será? Oh, Cristo está aquí. ¿Y qué dice? Él está proclamando su victoria sobre
el diablo, sobre la muerte, sobre todos sus enemigos. Él ganó y él anunció esa noticia al diablo en su propio territorio. ¿Alguna pregunta, comentario? De este punto, de esta pregunta, sí parece, como usted dijo hace rato, que parecía que se bajó a los infiernos, pero como en condenación, pero ya con las citas bíblicas que se dan, nos explica por qué precisamente fue allá. Y pareciera que si él no fuera Dios, se pensaría que fue burlarse. O sea, uno como en algún triunfo, si hacemos eso, por ejemplo, en un partido de fútbol, vamos, o de béisbol, no sé, que vamos a desfilar enfrente de los perdedores, híjole, se sentiría medio feo, ¿no? Entonces, yo digo, pues, que como aquí nos explica usted en Colosenses en Pedro 3, 18 y 19, allí el cambio es diferente. Si no fuera Dios, si fuera humano, pensaríamos que se fue a burlar, pero ya se proclamó aquí bien todo como está. Muy bien. Muchas gracias. Ahora vamos a seguir con la lección 4. Y de hecho, es una charla un poco más larga hoy porque estamos tocando un tema más grande, más delicado, como van a ver. Y hagan sus preguntas como siempre y investigan y vamos a ir con la Biblia como siempre, con las escrituras, examinando lo que dicen. Quizás usted haya visto imágenes de Jesús en el pesebre y pensó, él es un bebé tan lindo. Pero olvida que ese bebé es el Dios creador todopoderoso. Es un contraste impactante verlo indefenso en su nacimiento, incapaz de alimentarse a sí mismo. Puede continuar viendo el estado humilde de nuestro Salvador a través de los evangelios. Jesús, un hombre sin hogar. Jesús, un hombre hambriento en el desierto. Jesús, un hombre silencioso ante Pilato. Jesús, un hombre crucificado. Jesús, un hombre que murió. Él no se ve muy poderoso en su estado de humillación. Como se mencionó en el video, siempre queremos recordar la razón por la que Jesús hizo eso por nosotros. El mejor resumen se encuentra en la 2 de Corintios 8:9, que dice, pues ustedes ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza ustedes fueran enriquecidos. He escuchado a una persona diciendo una vez que él usaba este versículo para decir que Dios quiere que seamos ricos en dinero, en materiales, pero no está diciendo eso, está diciendo que somos ricos espirituales, somos ricos en el cielo. Lo mismo es cierto para la exaltación de Jesús. Él consumó todo lo que necesitaba y está coronado de poder y gloria, gobernando su iglesia y guiándonos al cielo para estar con Él por la eternidad. Ahora que hemos pasado una cantidad considerable de tiempos estudiando quién es Cristo y su obra de salvación en las últimas clases, queremos examinar en profundidad el tema de quién se opone a Jesús y su obra, el anticristo. El prefijo anti puede significar contra o en lugar de. Ambas descripciones encajan bien, como veremos. El anticristo es alguien que está en contra de Cristo al tratar de tomar su lugar. Un tipo de Jesús sustituto, si cabe el término. Y voy a hablar un poco acerca de quién es el anticristo, pero más adelante vamos a estudiar la 2 de Tesalonicenses 2 en detalle para ver más acerca de él.
Pero otros apóstoles y otros escritores bíblicos han escrito cosas acerca del anticristo. El apóstol Juan advirtió a sus lectores en la primera de Juan 2 que tengan cuidado con los muchos anticristos que ya habían llegado, de que de hecho habían salido del grupo de verdaderos creyentes, la iglesia misma. Todo maestro falso es un anticristo en este sentido. Daniel 7 contiene una profecía de la venida de la entidad que es el anticristo en el sentido más amplio de la palabra, cuando escribe con vívidas palabras sobre el surgimiento del imperio romano. Y dice, y esa misma noche, mientras tenía estas visiones, vi una cuarta bestia, espantosa y terrible, y extremadamente fuerte. Tenía unos enormes colmillos de hierro con los que devoraba y desmenuzaba todo, y con sus patas pisoteaba las sobras. Comparada con todas las bestias que antes vi, era muy diferente, pues tenía 10 cuernos. Y mientras contemplaba yo los cuernos, vi que entre ellos salía un cuerno más pequeño, y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. También pude ver que los ojos de ese cuerno parecían los de un ser humano, que hablaba con aires de grandeza. Y más tarde Dios explica esta profecía diciendo que el cuerno pequeño es otro rey, diferente que los primeros, que derribará a 3 reyes. Blasfemará contra el Altísimo y quebrantará a sus santos. Hasta intentará cambiar los tiempos y la ley, y le serán entregados durante un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y la frase tiempo y tiempos y medio tiempo probablemente es una manera poética de decir todo el periodo del Nuevo Testamento. Entonces, nosotros mismos estamos en el tiempo tiempos y medio tiempo. Hay algunos otros lugares en la Biblia que hablan sobre el anticristo, uno de los cuales exploraremos a continuación. Sin embargo, en este punto queremos considerar por qué lo estamos estudiando. Aquí hay 3 razones. Queremos ver nuestras propias tendencias para actuar en el espíritu del anticristo. Surge de nuestro propio corazón. Y número 2, queremos ser capaces de advertir a otros sobre los anticristos y el anticristo. Y 3, queremos darnos cuenta de que la mejor manera de combatir al anticristo es primero predicar el verdadero evangelio. Número 2, predicar el verdadero evangelio. Y número 3, predicar el verdadero evangelio. ¿Una pregunta hasta aquí? Sí, la primera parte, ¿cuál es, pastor? La segunda es sobre... Queremos ver nuestras propias tendencias de actuar como el anticristo. Entonces, cada uno de nosotros tiene, digamos, un pequeño anticristo dentro de nosotros. Cuando no usamos la palabra de Dios de una forma indebida, ¿no? No escuché muy bien. Repita, por favor. Cuando usamos la palabra de Dios de una forma indebida, puede ser llamada de falsos profetas, ¿no? Y esos son los llamados anticristo, ¿correcto? Sí, vamos a ver algunos ejemplos en la segunda de Tesalonicenses de cómo actúa el anticristo. Pero cada vez que nos ponemos en el lugar de Dios, cuando añadimos algo al evangelio de Dios y decimos que, si haces eso, y si haces eso, y si haces eso, entonces vas a
ir al cielo. Cuando quitamos a Cristo de su puesto, entonces estamos actuando como un anticristo. Estamos actuando según el espíritu del anticristo. ¿Otra pregunta? Sí, Sí. nada más una observación, una opinión o no sé, ¿cómo lo podemos llamar? Si era de preguntarse por qué se estaba viendo lo que era el anticristo, pero ya conforme va sucediendo el estudio, el anticristo lo tenemos nosotros en nuestro corazón, desde la entrada del pecado, allí es el anticristo y lo tenemos nosotros dentro del corazón de nosotros, el corazón negro que tenemos de nacimiento, desde la concepción, como dice Isaías, perfectamente tenemos ya el anticristo con nosotros mismos. Sí, Es la razón para que pedimos al Espíritu Santo para que nos quite ese anticristo, ese pequeño anticristo que tenemos cada sí, uno de nosotros. sí, queremos batallar en contra de él cada día. Ujú. Muy bien. José Avalos, adelante. Sí, buenas noches. Buenas noches. Dentro de la palabra de Dios es importante conocer el Evangelio y es importante primero que nada conocer la ley dentro de la palabra de Dios, y también es importante conocer a nuestro enemigo, porque Ujú, Satanás es nuestro enemigo. Entonces hay que conocer ujú, sus ujú, artimañas para poder nosotros saber cómo ujú, luchar contra él. ujú. Sí, muy bien. Gracias. Vamos a continuar con un estudio de una sección clave acerca del anticristo. Y de hecho, no dice anticristo aquí, tiene otro nombre, tiene algunos nombres. Aquí en esta sección, en la segunda de Tesalonicenses 2, habla acerca del hombre de pecado, el hombre de pecado. Y dentro del contexto, el hombre de pecado es el anticristo. Entonces, cuando ven el hombre del pecado, piensen, oh, eso es el anticristo. ¿Quién quiere leer esta sección larga por nosotros? ¿Puedo leer? Adelante. Hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda parecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. De ninguna manera se deja enganar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar, haciéndose pasar por Dios. Wow. No se acuerden de que cuando yo estaba todavía con ustedes les advertía esto, y ahora ustedes saben bien qué es lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque el ministerio de la iniquidad ya está en acción, solo que en este momento hay quien lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces se manifestará ese malvado, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La llegada de este malvado, que es obra de Satanás, vendrá acompañada de gran poder y de señales y prodigios engañosos, y con toda falsidad e iniquidad para los que se pierden, por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvados. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que lejos de creer a la verdad se deleitaron en la injusticia. Muy Y bien, con toda gracias.
Ujú. Entonces, de esta sección bíblica, ¿qué aprendemos del anticristo? Que ele está preso. Isso não entendi. Ele está preso desde quando Pues Jesus bajou. dice aquí que en este momento, y el apóstol Pablo está escribiendo en el primer siglo, en ese momento, en ese entonces, hay quien lo detiene. Entonces, no fue manifestado, no fue revelado en ese momento, en el primer siglo, pero ya estaba en acción. Uhum. Ujú. ¿Qué más aprendemos del anticristo, del hombre de pecado? Toda la falsedad. Sí, él habla con la falsedad y iniquidad. Ujú, Eh, también aquí se aprende principalmente de lo que estamos hablando, de las doctrinas falsas, de que otro se presenta con otro evangelio. ujú, Por ujú. ejemplo, vamos a Sí. hablar del evangelio de la prosperidad, que es lo que están hablando ahorita, que está de moda precisamente, sin que Ujú, no sea, sin que no sea el evangelio bíblico, el verdadero evangelio de Jesús. Existen otros evangelios como el de los mormones, por ejemplo, que es otro evangelio según ellos, y todo aquel que le resta en la actualidad les importa mucho. El anticristo posiblemente está llegando también ujú, y ujú, se manifiesta con toda la violencia que hay, el descaro que tenemos en vivir como vivimos, el que no se detiene uno. eh, bueno, es una serie de detalles muy actuales que nos demuestran que casi literalmente ya está cerca de que el anticristo. ujú, ujú. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Yo tengo una lista de cosas que he encontrado en esta sección, algunos puntos que podemos aprender acerca del anticristo. Primero, el hombre de pecado está condenado a la destrucción. Entonces ya está juzgado. Él no va a ganar. Cristo ya ganó. Entonces él está todavía en el mundo, pero está condenado. Eso se ve en versículo 3. 2. Se promocionará a sí mismo como divino. Se pasa por Dios. Se pone en el lugar de Dios. Durante un tiempo, el anticristo fue retenido. Ahora bien, nosotros no sabemos qué estaba reteniéndolo por un tiempo, pero fue retenido por un tiempo. El anticristo debía ser revelado. Entonces, pues después de un tiempo, se reveló, se manifestó. 5. Jesús venció el poder del anticristo y vence el poder del anticristo con la palabra de su boca. La destrucción final en el último día. Entonces va a continuar con nosotros hasta el último día. Número 7. El anticristo realizará muchas señales convincentes. Entonces va a hacer milagros. Va a poder hacer señales milagrosas. Se ven versículos 9 y 10. Muchos son engañados por él. Y 9, el juicio de Dios debido a su negación de la verdad. Entonces, no está contando la verdad ante Cristo. Una pregunta hasta aquí. Sí, tengo una pregunta, pastor. Yo sé que es muy largo, pero entonces, ¿la llegada de ese anticristo es literal? ¿Está aquí? ¿Va a venir? Sí, está Eh, lo- aquí. Está aquí. Ujú, ujú, ujú. Muchas personas piensan, oh, el anticristo está en el futuro, está en el futuro, está en el futuro, um, porque malinterpretan las escrituras acerca de los últimos días. Ya estamos en los últimos días, ya estamos presenciando
una apostasía. Ya estamos presenciando las cosas del anticristo y de hecho en las siguientes diapositivas voy a hablarles un poco más de qué es el anticristo. ¿Puede hacer una opinión, pastor, de este asunto? Es que está muy, es súper interesante, pero a la vez hasta hay que tener un poco de, de cuidado. En el mes pasado, la Iglesia Católica Romana hizo un sínodo, se le llamó Sínodo de la Amazonia. Y en ese sínodo de la Amazonia cometieron una apostasía tremenda, aparte pues de la que tienen, en el que el Papa actual pues cometió varios detalles que de meter, de por sí tienen ídolos, metió a ídolos paganos, metió a brujos, a chamanes, de dentro de la iglesia de Dios, una parte de la iglesia de Dios, y su principal objetivo es, en vez de predicar a Cristo, Cristo crucificado y su salvación, predica a la madre tierra, digo, son puntos y son detalles de que es el anticristo que viene ya hasta aquí cerca. Sí, de hecho, usted está pensando en la iglesia romana, la iglesia católica romana. Y de hecho voy a leer algunas citas de de sus concilios y lo que predica y enseña la iglesia católica romana. Y son muy tristes estas citas de concilios de la iglesia católica romana. Por ejemplo, en su concilio de Trento, la sexta sesión, Canón 12, dice: si alguien dice que la fe justifica, no es más. Si alguien dice que la fe que justifica no es más que confiar en la misericordia divina que perdona los pecados por causa de Cristo, o que es solo esa confianza con la que estamos justificados, sea anatema, o en otras palabras, que sea bajo maldición. Entonces, si una persona cree lo que la Biblia dice acerca de la fe y la gracia y el perdón de los pecados, que sea anatema. Eso fue escrito hace 500 años. Pero esta persistencia en la justicia de las obras, entonces la Iglesia Católica enseña una enseñanza de la salvación de por las obras. Esa continúa aún hoy en la Iglesia Católica, siendo enseñada y promovida por el Papa y los obispos y sacerdotes que están bajo su autoridad suprema. El Catecismo Católico, firmado y promovido por el Papa Juan Pablo II, dice: la justificación incluye la remisión de los pecados. Hasta ahí bien, pero ahora está añadiendo las obras buenas, la santificación y la renovación del hombre interior. Y aquellos que sin ser culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo o su iglesia, pero que sin embargo buscan a Dios con un corazón sincero y movidos por la gracia, intentan con sus acciones hacer su voluntad tal como la conocen a través de los dictados de su conciencia, alcanzarán salvación eterna. Entonces, lo que la Iglesia Católica está diciendo en esa cita es que no necesitan a Jesús. Se pueden salvar sin Jesús. Se pueden salvar sin las Escrituras, sin el mensaje de la Biblia. Según la Iglesia Católica Romana, el Papa es el infalible sustituto de Cristo en la tierra y tristemente no predica a Cristo de acuerdo con las Escrituras. Según las profecías de las Escrituras, el papado se ajusta perfectamente a las descripciones del anticristo.
Es nuestra convicción en Academia Cristo que el papado es el anticristo. Cuando hablamos de anticristos en general, estamos hablando de cualquier cosa que tome el lugar de Cristo, es decir, que se establece en lugar de Cristo. Creemos que Cristo es nuestro único salvador del pecado. Cuando murió en la cruz, pagó completamente por los pecados del mundo. La deuda fue pagada. No hay nada que añadir. Él lo ha hecho todo. Ahora, algo que se levanta en lugar de Cristo es algo que retira lo que Cristo ha hecho y dice que se debe hacer algo más. Y más allá de de lo que Cristo ya consumó, actúa en el espíritu del anticristo. Entonces, por ejemplo, si yo le digo a mi hija, Elizabeth, tienes que ser amable con sus amigos para que Dios sea feliz contigo y te lleve al cielo, estoy actuando en el espíritu del anticristo, porque quité lo que Cristo ya ha dado a mi hija, es decir, perdón de los pecados y la salvación y el cielo. Ahora, con esta definición se puede decir que hay muchos anticristos en el mundo. Esto plantea la pregunta, ¿por qué señalar con el dedo al papado? Aunque hay muchos anticristos en el mundo, el papado es el más prominente y se ha establecido como el mejor ejemplo del espíritu anticristiano, con todos sus requisitos para llegar al cielo, es decir, que es la cabeza sobre toda la cristiandad por derecho divino. En esencia, el papado está diciendo, incluso si crees en Cristo y tienes todo lo que es necesario para la salvación en Él, sin embargo, es nada y todo en vano, a menos que me consideres tu Dios y seas sujeto y obediente de mí. El papado no permite que las personas sean salvas solo por Cristo y por lo tanto, esto se establece en lugar de Cristo. Por eso consideramos al papado como el anticristo. ¿Cuáles son sus preguntas, comentarios? Y yo, pastor, Sí, adelante. ahorita, hace días el Papa hizo una declaración así que dijo que el mundo necesita ya un líder mundial, y ya necesitan tener un representante del mundo. Habló de eso y muchas cosillas más que dijo, pero tenemos también que recordar que el anticristo pues es el mismo Satanás, es Satanás reencarnado, va a ser reencarnado. Acordémonos que va a ser en la tribulación de la Eso, 70 semanas de Daniel. eso no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice que el anticristo surge de la misma iglesia verdadera, de los creyentes verdaderos. Y hay una distinción entre Satanás y el anticristo. Obviamente son enemigos, aliados en contra de nosotros, pero no es algo en el futuro. Ya estamos en los últimos tiempos. Ya se reveló el anticristo. Sí, otro punto de vista, pastor. Hablando de la revelación del anticristo actual, Uh-huh. sí es cierto porque este señor, el papado, el papa actual, Uh-huh. en una visita a África que fue con las personas sufrientes, dolientes, les pidió a los feligreses Uh-huh. que le hicieran caso a la ONU, no le hicieran caso a él, o a Cristo, mejor dicho, que no le hicieran caso a Cristo. Uh-huh. Y posteriormente se reúne con
con grupos religiosos musulmanes en las que ellos quieren hacer una sola religión, Ujú, un ecumenismo falso. ujú, Entonces, la verdad dentro de la iglesia romana, hay voces que están en contra de este señor y de su aberración que está cometiendo. sí, sí. Entonces, Y, sí, es realmente sí, pues, y que, difícil esta situación. y queremos recordar que hay muchos católicos quienes creen en Cristo como su Salvador, porque se predica la palabra de Dios en sus iglesias. Entonces creen a pesar de lo que dice el papado. Entonces, si una persona es creyente de las cosas que dice el papado, no es salvo, porque está condenando lo que la Biblia dice acerca de la salvación. Pero hay personas quienes creen a pesar de las enseñanzas de la iglesia católica romana. Entonces, no estamos diciendo que todo católico va al infierno, pero sí estamos diciendo que es un lugar muy peligroso, porque ahí se predica enseñanzas falsas. Muchas personas piensan, ¿de verdad es la iglesia católica el anticristo? Ah, Les hago la pregunta, ¿qué podría ser peor para la iglesia que tener a la persona que es reconocida como el líder mundial de la iglesia y representante de Cristo, que enseñe una forma de justicia por las obras y condene a los que creen la verdad bíblica sobre la salvación? ¿Qué puede, qué puede ser peor que eso? Un líder reconocido en el mundo que predique las enseñanzas falsas y condene a las enseñanzas verdaderas. Creo que es negar el Espíritu Santo, ¿no? Es un gran pecado. Ujú, ujú, ujú. Olvidar lo que dicen las escrituras. También. Sí, exactamente, exactamente. Queremos aferrarnos más y más a la palabra de Dios y no a la palabra de un hombre. Ujú. ¿Alguna pregunta más? ¿Comentario? Y obviamente es un tema grande, entonces si tienen dudas, inquietudes, preguntas más, háganlas en el grupo de WhatsApp o mándenmelas en privado. Está bien. Ujú. Si no, podemos continuar con una oración. Vamos a concluir con una oración. A Dios Padre Celestial, te damos gracias por Jesús, quien se humilló y para nuestra salvación y fue exaltado para nuestra salvación también y para nuestra confianza y esperanza. Ayúdanos a siempre predicar la verdadera Biblia, el verdadero evangelio en todo caso, en toda circunstancia. Ayúdanos a buscar el anticristo pequeño dentro de nosotros mismos y matarlo con el evangelio diariamente, porque resucita diariamente y se necesita ser matado diariamente. Ayúdanos a predicar claramente el evangelio en cada rincón de nuestra vida. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien. En el fin de semana voy a colocar la tarea, la preparación para la clase. Va a ser un video, como siempre, y también las preguntas y una lectura bíblica. Estas preparaciones nos ayudan a estar preparados, obviamente, para la clase y para disfrutar y aprender más. Y también hemos llegado a la despedida.